Hola a todos, amigos, amigas, bienvenidos a Eficiencia. Seguimos con la molécula de ADN. En concreto le dedicaremos al estudio del modelo en doble hélice desarrollado por Watson y Crick. Fue en la Universidad de Cambridge y en concreto en el año 1953 cuando estos dos científicos, Watson y Crick, estuvieron colaborando durante varios años y desarrollaron el modelo al que vamos a dedicarle el vídeo de hoy. Fueron los años 50, una década del siglo pasado especialmente importante e interesante en el desarrollo de la biología molecular, porque había varios laboratorios en competencia y, bueno, claro, ya sabéis que eso siempre acicata el espíritu, ¿no? Saber que hay alguien que está haciendo lo mismo que tú y, por lo tanto, una especie de carrera. De hecho, hay dos universidades especialmente importantes, una de Cambridge y otra la de Caltech, en California, en la cual Linus Pauling ya en 1951 desarrolló el modelo de hélice de alfa de las proteínas, que hemos visto además en otro vídeo. Y estaba también trabajando en el estudio para desentrañar el misterio de la molécula de ADN, cuál era su estructura. Sin embargo, fueron Watson y Crick los cuales, basándose en una serie de datos experimentales, desarrollaron el modelo, archiconocido modelo en doble hélice del ADN. Como digo, para desarrollar este modelo se basaron en unos datos muy importantes, de vital importancia. Fueron unos datos experimentales llevados a cabo por otros científicos en años anteriores. Y el primero de ellos, que tuvieron muy en cuenta, fue el que vieron que el ADN, se había estudiado que el ADN presentaba una densidad, una densidad mayor a la esperada, según su composición. Luego, como se conocían los grupos funcionales que había en el ADN, se sugirió que entre estos grupos, como por ejemplo el grupo NH2, el CO, el grupo carbonilo, el NH, el N-nitrógeno unido a otros tres enlaces, podían formar entre sí, o debían, para dar una molécula más densa, más compacta, debían de formar entre sí puentes de hidrógeno. Lo cual ya le estaba indicando parte del camino. Luego, además, también tenían descubierto, vamos a coger un naranja quizás, que se note un poquillo más claro, en vez del marrón. Bien. También tenían la conocida ya publicada en el año 50, la regla de equivalencia de Chargaff, la cual decía que en todo ADN, él comprobó que en todo ADN, todos los que estudió, había tanta adenina como timina y tantas citosinas como guanina. Es decir, la proporción adenina-timina y la citosina-guanina era igual o muy cercana a 1. Además, y quizás clave, la más importante a la hora de los detalles de la estructura, tuvieron a su alcance fotografías del ADN tomadas por una científica que se llamaba Rosalind Franklin, en la cual pudieron ver, eran tan buenas, tan precisas, que pudieron ver cuáles eran las dimensiones de la hélice. Por cierto, la fotografía esta, no imagino una fotografía con una cámara, evidentemente eran fotografías de una técnica, de lo que veían en unas impresiones, tras utilizar una técnica de difracción de rayos X, las cuales permitía intuir o extrapolar la situación de los átomos, ¿no? Entonces, como digo, pudieron ver las dimensiones de la hélice e incluso la disposición simétrica de sus moléculas.
Además, Rosalind Franklin, la cual murió debido al cáncer antes de la nominación al Nobel y la recepción del Nobel por parte de Watson, Crick y de Wilkins, que era para quien trabajaba Franklin. La misma Franklin fue la que directamente y personalmente les sugirió a Watson y a Crick que, luego veremos cómo es la estructura, que las bases nitrogenadas del ADN se encontraban no hacia el exterior de la cadena, si esto es la cadena, no hacia el exterior, sino hacia el interior, permitiendo enlazarse entre sí y darle esa estabilidad tan importante de la molécula del ADN. Y esto fue un detalle de vital importancia porque tanto Pauling como Watson y Crick estaban sugiriendo que esas bases se disponían hacia afuera de la hélice, ¿no? Bueno, una vez que tuvieron o que recopilaron todos estos datos, y así desarrollaron o describieron su modelo teórico, cuya descripción vamos a colocar aquí, pero no hay mejor descripción que dibujarla. Entonces, aunque es un poco difícil, vamos a intentarlo, ¿no? Voy a ir dibujando los diferentes nucleótidos. Ya sabéis que el azúcar es una desoxirribosa y vamos a unirlo a la base nitrogenada. Vamos a poner una guanina, por ejemplo. Vamos a darle detalle, aunque sea un poco más largo, os aconsejo paciencia porque de esta manera podréis ver cómo se forman los puentes de hidrógeno entre los diferentes nucleótidos, unido por enlace diéster, fosfodiéster, a otro nucleótido. Este no sé si lo he puesto muy arriba, pero bueno. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, una adenina. Aquí ya está puesto el doble enlace. A ver. Así. No voy a poner la molécula entera, pero sí por lo menos, con detalle, pero sí por lo menos lo que más nos interesa, ¿no? Que sería la parte que va a formar puente de hidrógeno con los otros nucleótidos de la otra cadena, ¿no? Vamos a colocar aquí otra. Esto es de ribosa. Esto hemos dicho que es una adenina. Esto es una guanina. Aquí tenemos el último nucleótido que voy a dibujar. Vamos a dibujar aquí uno más corto. Vamos a poner una pirimidina, una timina. Bien. En el otro sentido, si nosotros tenemos que esta cadena va en sentido 3', porque esto es el extremo 3' al 5', porque estamos en el extremo 5' de la pentosa, vamos a colocarlo así, iríamos del extremo 3' al 5', en esta vamos a colocarlo al revés. Pero yo, para que más o menos me salga, voy a colocar primero este de aquí, que a una guanina le corresponde una, bien, citosina. Vamos a ponerlo más o menos. Y vamos a ver, espérate. Vamos a poner esto. Esto es un poco más difícil de lo que parece. Dibujar esto. Así que imaginaros haciendo un modelo tridimensional. A ver, que no me vaya muy arriba, claro. Porque ahora tengo que poner aquí. Esto sigue siendo desoxirribosa, citosina hemos dicho. Desoxirribosa, un fosfato. Vamos a ver que no me líe. Aquí tenemos fosfato, otra desoxirribosa. Tenemos, pues entonces para acá. A ver, desoxirribosa. Yo me imagino Además es que es una época bastante romántica, ¿no? Me imagino tanto a Watson como a Crick calentándose la cabeza, ¿no? Diciendo, no, este aquí no, este átomo aquí no, por Dios. Esta molécula allí tampoco, aquí mejor, mira, ostras, encaja. Así sí. Vamos a poner el último. Uy, este me ha salido un poco virrioso. Vamos a ponerlo aquí otra vez mejor. Estamos aquí. Aquí tenemos nuestra desoxirribosa, bastante más bonita ahora. Este es adenina, pues te dibujo aquí una timina. Y nos quedaría... Este me va a quedar un poco bajo. Me va a quedar bastante bajo. Bueno, vamos a subirlo así un poco para arriba. Esta adenina, que ahí estamos. Tendría aquí este N. Aquí tendría un NH.
H y de aquí saldría este N. Bien. Ahora tenemos de nuevo la cadena, esta la he borrado un poco, vamos a ponerlo bien. Vamos a ver, por lo menos que se vea. Eso es ribosa, ahí está. Tenemos que este sería el extremo, ahora 3' hacia el extremo 5'. Estaría situada al revés, paralela, pero antiparalela, en sentido contrario. Y ahora, como veis, se forma el puente de hidrógeno perfectamente guanina, citosina, 3 puentes de hidrógeno. Se formarían también adenina, timina, este N con SH y este oxígeno con SH, 2 puentes de hidrógeno. Y aquí de nuevo, otra timina, adenina, 2 puentes de hidrógeno. Como veis, lo primero que hay que decir es que hay 2 cadenas de polinucleótidos que son antiparalelas. Es decir, el extremo 5' coincide con el extremo 3' de la otra cadena y viceversa. Además, se encuentran unidas por bases complementarias. Adenina, timina y citosina, guanina. 2 puentes de hidrógeno entre la adenina, timina, 3 puentes de hidrógeno entre la guanina, citosina. Tenemos también que hay una distancia, o sea, tiene una anchura de 2 nanómetros, las 2 cadenas. Y hay una distancia entre bases de 0,34 nanómetros. Todo eso lo pudieron ver gracias a esas fotografías del ADN. Además, hay que decir que esta doble cadena, me permitió hacer aquí un modelito, esta doble cadena de ADN, esto sería una cadena, esto sería la cadena complementaria y esto estaría representando los puentes de hidrógeno que hay entre las bases. Se encuentra enrollada no en modo solenoide como ocurría con la cadena alfa de las proteínas, la estructura en hélice alfa de las proteínas, que sería así, sino que lo que ocurre es lo que se llama un enrollamiento en espiral plectonémica, es decir, se enrollaría así, además de estrógira. Si yo cojo este extremo, el extremo de aquí, sería girando hacia la derecha, tendríamos este tipo de enrollamiento tan típico, además tan característico y tan bonito. Ese sería, por lo tanto, el enrollamiento plectonémico, vamos a ponerlo aquí. Luego estarían enrolladas en espiral, a ver que no me salga, vamos bien, en espiral plectonémica y dextrógira. Bueno, pues creo que no me dejo nada en el tintero. Espero que os haya quedado más claro lo que es este modelo. Tened en cuenta que he intentado darle más detalle para que veáis esa correspondencia entre bases y el establecimiento de esos puentes de hidrógeno. 2 entre adenina-timina, 3 entre citosina-guanina. Nada más, darle a like, no os olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo de eficiencia. Hasta la vista.